Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra. Continuamos en esta mañana, en estos días, en nuestros devocionales. Un saludo para ustedes también, amigos y familiares que nos escuchan a esta hora y se conectan y siguen este tiempo de estudio y devocional. Damos gracias a Dios por nuestras vidas, por el día de ayer y porque hoy nos regala un nuevo día. Agradecemos al Señor todas sus bondades. Y les invito para que tengamos entonces nuestro tiempo de devocional. Vamos a leer una porción de un salmo. Yo siempre les invito para que al terminar ustedes continúen leyendo el resto del salmo. Nosotros leemos una porción por tiempo. En esta oportunidad les invito a leer el Salmo 84. Tú lo puedes leer ahorita al terminar este tiempo. Lo puedes terminar de leer todo, porque vamos a leer los últimos dos versículos de este Salmo, Salmo 84. Te invito para que leamos el versículo 11 y 12, ¿verdad? Ya estamos allí. Salmo 84, versículos 11 y 12. Leamos juntos entonces estos dos versículos. Dice el versículo 11: Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El último versículo de nuevo. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Dios, gracias te damos por este día que nos regalas. Reconocemos y anunciamos tu soberanía, Señor, y agradecemos tu bondad al dejarnos vivir un día más. Confesamos, Señor, que tú eres poderoso y no hay nada imposible para ti. Confesamos y creemos que tú gobiernas todo el universo, que tú, Señor, tienes el control de todo el universo, que tu palabra, Señor, creó todo el universo. Eso lo dice tu Escritura. Gracias, Señor, porque estamos cubiertos bajo tus alas. Y eres tú, Señor, quien nos guarda para tu gloria. Agradecemos tus bondades y tu misericordia, Señor, y te damos gracias por ese día de ayer que nos diste tan hermoso, por la enseñanza que nos diste, la provisión, Señor, que nos has dado. Señor, que seamos agradecidos, que nunca nos olvidemos de compartir las bendiciones que tú nos das, que nunca nos olvidemos, Señor, de nuestra iglesia, que seamos siempre fieles a ti, manifestándose esa fidelidad en nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos humildemente. Guarda nuestro corazón de todo tipo de engaño, de avaricia y de pecado, Señor, porque de él mana la vida, pero la Biblia también dice que de él emanan los malos pensamientos y las maldades del hombre. Guarda nuestro corazón, haz esa obra, Señor, continúa haciéndola ya, tú la iniciaste y tú la terminarás, Señor. Guárdanos, Señor, en tu palabra para tu gloria. Señor, gracias por esta palabra que nos das, porque dice la Escritura que dichoso el hombre que en ti confía. Que podamos confiar en ti, pero conforme a la Escritura. Que no confiemos en ti conforme a las doctrinas de hombres, porque entonces tú, Señor, no nos miras, no nos escuchas y no te agradarías de nosotros. Que confiemos en ti de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña acerca de ti y nos revela de ti. Que te conozcamos primero para que sepamos quién eres y cómo eres y qué haces y qué deseas hacer y qué has hecho y qué harás por nosotros. Todas estas verdades están en tu palabra y cuando las conocemos y las entendemos conforme a tu palabra, entonces podemos confiar perfectamente en ti y de una manera apropiada. Señor, ayúdanos y enséñanos a esperar en ti, a guardar en ti conforme a tu palabra. Danos tu palabra para esta mañana, para este tiempo. Queremos ser formados en tu verdad, para darte la gloria y la honra, Señor, en nuestra manera de vivir y para recibir nosotros bendición. Oramos, como siempre lo hacemos, por nuestros familiares que no te conocen, amigos que no te conocen, nuestros seres queridos, Señor, que están lejos de tu camino. Los encomendamos a ti, Señor, y te pedimos humildemente, conforme a tu voluntad, que quieras tú tener gracia con ellos, derramar misericordia sobre sus vidas, cambiar sus corazones y darles vida nueva, ese nuevo nacimiento, para bendición de sus vidas y para que glorifiquen a Cristo en su forma nueva de vivir. Te lo pedimos humildemente, Señor,
conforme a tu soberanía y conforme a tu voluntad, pues la salvación es tuya y no de los hombres. No es de nosotros ni de ninguna religión o líder religioso. La salvación es tuya y tú la das a quien tú quieres, a aquel a quien tú ya escogiste para ello. Quiera usted darnos el gozo de ver a nuestros amigos y familiares ser sus escogidos también, como creemos, conforme al Espíritu Santo, que tú nos has escogido, Señor. Danos humildad para entender y vivir estas verdades, Señor. Te lo pedimos humildemente. Encomiendo en tus manos entonces este resto de tiempo devocional y este resto de día que hoy vamos a vivir para tu gloria. Danos tu bendición y permiso para comenzar nuestro estudio, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén, y amén. Bien, vamos a continuar. Ayer decíamos en la parte final de nuestro devocional que una de las señales del verdadero cristiano es que nunca cesa de luchar, nunca se cansa de luchar. ¿Luchar con qué? Con su pecado, con su carne. Recuerda que te compartí que esa es una definición muy buena, conforme a la Biblia, de qué es ser un cristiano, si te lo llegan a preguntar. Hay muchas maneras de dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Y una de esas respuestas es esa. Cristiano es alguien que lucha con su pecado, ¿verdad? Pero con la ayuda y la llenura del Espíritu Santo, no en sus carnes, porque en nuestras carnes y en nuestras fuerzas nosotros ni siquiera iniciaríamos esa lucha con nuestro pecado, porque no seríamos conscientes de nuestro pecado. Solamente cuando se ha recibido la llenura, la visitación del Espíritu Santo de Dios, es que caemos en cuenta y somos conscientes de nuestra carne, de nuestra maldad y nuestro pecado, y comienza entonces en nosotros ese camino de santidad, ese crecimiento, ese cambio, esa lucha que estamos hablando con nuestro pecado, esa verdadera guerra espiritual que nos enseña tu palabra y no la falsa guerra espiritual que hoy están practicando y creyendo en muchos lugares. Eso es lo que estamos compartiendo y eso es lo que nos dice tu palabra. Una de las señales del verdadero cristiano es que nunca cesa de luchar y también muchas veces tendremos caídas, muchas veces cederemos a la tentación, pero muchas veces veremos también que vencemos la tentación. Todo con un propósito, aprender a depender de Dios para ver su gloria, su grandeza y su poder. Si una persona llega a rendirse en la batalla, en esta batalla que estamos hablando, entonces realmente, dijimos también, es porque esa persona ha decidido aceptar todo el mal para su vida. Ha decidido rendirse, entonces ha legitimado el poder del mal en su vida. En una palabra, lo aprueba, incluso lo permite y se deleita en él. En un sermón sobre la primera de las bienaventuranzas, recuerden ese sermón del monte del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7, ya está, esos 3 capítulos de Mateo son muy hermosos. Dijo el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. El gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, ¿verdad?, dijo que el pecador orgulloso quiere a Cristo y sus propias fiestas. Frase de Charles Spurgeon. El pecador orgulloso quiere a Cristo y sus propias fiestas, a Cristo y sus propias lujurias, a Cristo y a su propia obstinación. Aquel que es verdaderamente pobre en espíritu solo quiere a Cristo y hará cualquier cosa y dará cualquier cosa por retenerlo. Qué frases tan poderosas las de Spurgeon. Te repito estas frases de este varón. El pecador orgulloso quiere a Cristo y sus propias fiestas, a Cristo y sus propias lujurias, a Cristo y su propia obstinación. Aquel que es verdaderamente pobre de espíritu solo quiere a Cristo y hará cualquier cosa y dará cualquier cosa por tenerlo. Qué palabras tan bien poderosas, tan edificantes de este predicador, de este pastor.
Esto es lo que el Salmo 66 está sugiriendo. Te invito para que ahora al terminar vuelvas a leer también el Salmo 66 y a meditar en él. La idea misma de una persona intentando orar mientras abriga algún pecado, mientras se refiere a un pecado que no está dispuesto a rendir al señorío de Cristo, arrojará una oscura sombra de duda sobre la validez de su condición de hijo. Es una vida falsa, es un hipócrita. Es bien fuerte esta enseñanza de Spurgeon, pero es conforme a la Escritura, ¿verdad? Ya hemos entendido, porque hemos compartido a lo largo de estos días, lo que significa y lo que es esa lucha con nuestra carne, y que nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo, debemos estar dando fruto de la palabra en nuestra vida. Si realmente nosotros hemos nacido de nuevo y decimos ser cristianos bíblicos, nuestra vida debe ser diferente hoy, a esta hora. Y no debe ser igual a la que era ayer. Deben notar cambios, tus familiares y amigos, te deben ver diferente, te deben sentir diferente, deben notar que hablas diferente, que caminas diferente y que tus gustos hoy son diferentes. Pero si todas estas señales que estoy mencionando no son notorias en tu vida y pasas inadvertido, empezando por tu propia casa, por tu propia familia, y pasando al círculo de amigos tuyos y terminando en la iglesia, si pasas inadvertido con ningún cambio significativo, tu cristianismo queda en tela de juicio, porque alguien que ha nacido de nuevo tiene una vida nueva, una condición diferente, porque ha recibido un corazón diferente, y la Biblia enseña que su mente ha sido transformada. Ya no se deleita en su vida pasada, ya no habla igual que hablaba antes, ya no frecuenta los sitios que frecuentaba antes. Su carácter empieza a cambiar, empieza a dar fruto de la palabra, esos frutos del Espíritu, y ya no se deleita concibiendo los frutos de la carne. Recuerda lo que dice Gálatas capítulo 5, allí puedes encontrar y recordar esto que estamos hablando. Entonces esto es lo que quiso decir también Spurgeon con estas frases, aludiendo a esas palabras de Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu no se está refiriendo a la pobreza material, física. Mire, hay mucha gente, usted la conoce muy seguramente, que es pobre en el sentido humano y material, ¿sí? No tienen riquezas ni bienes materiales, son pobres en el sentido humano, pero son orgullosos, tercos, insolentes, groseros, vastos, y son, entre comillas, pobres económicamente. O sea que esa pobreza material humilde a la que nos referimos no tiene que ver nada con la humildad del corazón, nada que ver. Hay mucha gente que hablándolo en nuestro lenguaje, tienen muchos bienes materiales, es decir, son ricos humanamente, ricos en dinero y en cosas materiales, y son más humildes que gente que no tiene nada. La humildad del corazón no se mide, por lo tanto, con la abundancia de bienes materiales. No tiene nada que ver, no hay ninguna relación. Se puede ser pobre materialmente y lleno de orgullo y falta de humildad. Se puede ser rico materialmente y ser muy humilde. También se puede dar el caso contrario, claro que sí. Hay ricos que no son humildes y hay pobres materialmente que son realmente también humildes de corazón. Lo que te quiero recordar y enseñar es que eso no guarda una relación directa para establecer una ley allí, como condición de qué significa ser humilde de corazón. Eso es lo que te quiero recordar, compartir, que eso forma parte de aquel sermón que predicó un día Spurgeon desde su iglesia. ¿Qué debemos nosotros entonces proponernos en este tema que estamos hablando de la oración? No permitir ningún estorbo. Eso es nuestro propósito, por lo tanto.
que nuestras oraciones no estén con estorbos de todo lo que hemos aprendido. Quitar todos esos estorbos para que nuestras oraciones, el Señor se deleite escuchándolas. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones por la intercesión de Jesucristo, porque Él es nuestro intercesor ante el Padre. El Espíritu Santo intercede también por nosotros con gemidos, Señor. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, pero no debemos confiarnos, ¿cierto?, en eso, y debemos nosotros esforzarnos para que desde nuestra voluntad, desde nuestras fuerzas, debemos sobreponernos, porque somos responsables nosotros de vencer la carne y quitar todos esos estorbos. Quien tiene que dejar de pecar soy yo, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ayuda, me da fuerzas, me guía, me aconseja, me enseña, me revela, me muestra, me conduce. Pero quien tiene que hacer el hecho final soy yo. Eres tú, somos nosotros. Quien tiene que dejar de mentir soy yo, es el hombre, no el Espíritu Santo. Quien tiene que dejar de robar es el hombre. Quien tiene que dejar de adulterar es el hombre. Quien tiene que dejar de pecar es el hombre, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos en esta lucha, para acompañarnos, para consolarnos, para darnos fuerza, para guardarnos, para guiarnos, para darnos sabiduría y entendimiento. Pero quien tiene que dejar de hacer es el hombre, ¿verdad? Muchos cristianos viven escampados en estas verdades que tergiversan y están esperando que Dios haga por ellos por medio de su Espíritu. Que Dios sea el que haga por ellos, entonces, y dejen de mentir para que Dios lo haga por ellos, y entonces ellos no volver a mentir. Estoy dando un ejemplo. Eso no es un cristianismo bíblico. Cristo le dijo a los pecadores, eso lo leemos en la Escritura, le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Le encomendó una responsabilidad. Le dijo a la mujer samaritana, muchos hombres has tenido, pero ninguno, muchos maridos has tenido, pero ninguno es tu esposo. Has adulterado, tienes que dejar de hacer eso. Ella tenía que entender su pecado y dejar de seguir cometiendo ese pecado. A Zaqueo también, la visita que recibió en la casa, Zaqueo, conocemos la historia de Zaqueo. Y así sucesivamente. Quienes somos responsables y tenemos que quitar estos estorbos somos nosotros. La Escritura cita muchas aplicaciones prácticas respecto a este concepto. ¿Sí? Puede leer Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7, dice Pedro, de igual manera, por ejemplo, refiriéndose a las relaciones de esposos. Mire lo que nos dice Pedro como ejemplo de eso que estamos hablando. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos. Primera de Pedro 3, 7. ¿Quién tiene que ser comprensivo? El esposo, no el Espíritu Santo en ti. Yo tengo que ser comprensivo con mi esposa, los que somos casados. Sean comprensivos en su vida conyugal, dice Pedro, tratando cada uno a su esposa con respeto. ¿Quién debe tratar con respeto a la esposa? Yo, tú, nosotros, los casados, los varones casados. Tenemos esa tarea, esa obligación y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice claramente el apóstol. Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esta es una gran tarea que tenemos nosotros los varones. Y yo lo comparto con mis hermanos varones y tú, varón, que me estás escuchando. Esta es una señal poderosa que tenemos que practicar nosotros. Primera de Pedro 3:7. Déjame ver cómo es tu relación con tu esposa y así te diré qué clase de cristiano como punto de partida eres y qué está sucediendo con tus oraciones, porque eso es lo que dice aquí la Escritura. El apóstol Pedro lo dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Gran responsabilidad tenemos nosotros, los hombres, en ese sentido. La pregunta es si hemos recordado esta enseñanza del apóstol Pedro. La segunda pregunta es si hemos procurado obedecerla y practicarla. Porque si tú, varón, eres algo en la iglesia, pero en tu casa eres otra cosa distinta,
tu cristianismo queda en tela de juicio y tus oraciones están sufriendo de un estorbo, por lo cual Dios no se agrada de tus oraciones, porque tu esposa, nuestras esposas, es tipología de la iglesia y nosotros como esposos somos tipología de Cristo en nuestros hogares. Entonces hay que entender esto y vivirlo, practicarlo para que nuestro cristianismo sea realmente auténtico conforme a la Escritura. ¿Verdad? ¿Esposos perfectos hay? No, no estamos hablando que te vuelvas perfecto, no. Pero esto que dice el apóstol Pedro, sí lo podemos hacer aún por encima de nuestra carne, porque si realmente yo amo a mi esposa, tengo que preocuparme por tratarla bien, tengo que preocuparme por honrarla, tengo que preocuparme por santificarla, si realmente digo amarla. Si no lo hago, entonces debo pedir perdón al Señor por mi desobediencia, por no cumplir con mi responsabilidad y arrepentirme porque eso es un pecado. Y sobre todo preocuparme porque entonces mis oraciones están sufriendo de un estorbo, como lo dice y lo señala claramente el apóstol Pedro. Y perdón, pero allí no hay nada que argumentar. ¿Verdad? Creo que es un ejemplo de una porción bíblica respecto al por qué debemos preocuparnos por quitar los estorbos en nuestras oraciones y preocupar por conocer qué cosas pueden estorbar nuestras oraciones. Recuerda Isaías capítulo 1 una vez más. ¿Qué cosas producen y generan estorbo en nuestras oraciones? Y para nosotros los varones esta porción que Pedro nos da en el capítulo 3 de su carta, de su primera carta. Les comparto esto con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lo empecemos a practicar, a poner por obra, amados hermanos. Un segundo ejemplo se encuentra en Mateo 5 también. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Estoy leyendo Mateo 5, versículo 23 en adelante. Deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Otro elemento más que produce estorbos a nuestras oraciones y a los actos que queramos hacer para agradar a Dios procurando obedecer la palabra. De nada sirve que tú traigas ofrendas al altar de la iglesia. De nada sirve que traigas tus diezmos, tus ofrendas a la iglesia, si tu corazón siempre está lleno de rencilla contra tus hermanos, contra la iglesia, contra tus pastores o contra tu esposa o contra tu prójimo o contra alguien más. Eso es lo que dice claramente aquí el Evangelio de Mateo. Primero, ponte a cuenta, porque la Escritura nos ordena amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, como a nosotros mismos, ¿verdad? Y si yo no estoy obedeciendo y practicando esto y mantengo una constante rencilla que no es sana con mi hermano, entonces de nada me sirve estar haciendo lo que hago y traigo a la iglesia. Y es un mandamiento. Aquí esta porción de Mateo no dice cuando quieras, ponte a cuentas con tu hermano. Cuando te sientas bien, ve y busca a tu hermano y ponte a cuentas con él. No es cuando usted quiera, no es cuando usted se sienta bien. No, la Escritura ordena, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ojo, hermanos, que no tenemos opciones. La única opción que tenemos es obedecer la Escritura. Este es otro motivo de estorbo a nuestras oraciones y otro motivo de estorbo a las bondades y bendiciones que podamos recibir del Señor. Aunque ya hemos entendido que no es por obras, sino por gracia, pero es clara aquí la verdad de la palabra. Si tú quieres que Dios se agrade de tu ofrenda, debes estar practicando esta porción de la Escritura en tu vida cristiana. Mateo 5, versículos 23 y 24. Deja tu ofrenda y no lo dejes para mañana, porque tú no sabes qué traerá el día de mañana.
Como dice esa parábola del Señor, ¿qué tal que el dueño de tu vida llegue hoy y pida tu vida y te quedarás sin haber practicado este mandamiento? De no dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo y ponerte a cuentas con tu hermano y con el prójimo. No tenemos opciones. La palabra se debe practicar en el mismo momento en que llega a nuestra vida y la entendemos. No es para después. No es cuando yo quiera, no es cuando me sienta bien, no es cuando mi estado de ánimo me lo permita, no es cuando esto y cuando esto y cuando aquello. La palabra de Dios no está dando opciones. La palabra de Dios es para creerla, para vivirla, para obedecerla y para ponerla por obra. Que entendamos esto. Le pido a Dios que podamos entender estas verdades que son conforme a la Escritura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a esta hora de la mañana por esta verdad, Señor, que nos exhorta y nos examina y nos lleva a evaluar, Señor, estas formas que muchas veces practicamos de vivir y pecamos y no nos damos cuenta. Gracias por recordarnos hoy, Señor, en esta mañana, qué debemos hacer, cómo debemos hacer y cuándo debemos hacer. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos olvidado este mandamiento y nos hemos presentado delante de ti sin haber lavado nuestros vestidos. Hemos llevado nuestras ofrendas y hoy recordamos que no hemos, Señor, practicado esta palabra. Hemos ejercido algún servicio en la iglesia, pero no hemos practicado esta palabra. Perdona, Señor, en algún momento hemos fallado a este mandamiento, pero hoy nos lo estás recordando y te pedimos, Padre, que nos lo recuerdes cada vez que vayamos a hacer estas cosas para que obedezcamos primero antes de, y que constantemente estemos procurando tener esa buena relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, porque esa es la señal de un hijo de Dios. Cristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una señal de un hijo de Dios es que procura la paz, procura la buena convivencia con sus hermanos y con el prójimo. Te damos gracias, Señor, por darnos esta palabra en esta mañana. Presento delante de ti a mis hermanos y este día que estamos comenzando. Guárdanos, bendícenos, líbranos del mal y del peligro, Señor, y siempre estaremos presentando delante de ti nuestras tareas para que nos guíes en cada una de ellas. Siempre estaremos encomendando en tus manos la provisión de cada día, Señor, para nuestros hogares, para nuestra iglesia, para nuestras vidas, porque dependemos de ti, Señor. Somos frágiles y dependemos de ti, Señor. Gracias por tu bondad, por tu palabra. Bendícenos, danos tu bendición y permiso para continuar en este día. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y la llenura de la paz de Cristo esté en nuestro corazón. Damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Muy buenos días. Dios nos bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo para todos.